7:11. Vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Por qué? Porque estamos en línea ya con Pedro Villagamarra, que es director de Contenidos y Relaciones Institucionales de la Cámara Peruana del Libro, y vamos a hablar sobre la norma que ha aprobado el Congreso, que reconoce y fomenta el derecho a la lectura. Una aprobación además abrumadora. Yo creo que un respaldo, no sé si eran 114 o 124 los parlamentarios, pero fue así, sin un solo voto en contra y sin una sola abstención. Me parece que en la segunda votación, incluso para exonerar la segunda votación, también ha sido igual de abrumadora. Señor Villa, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por responder la llamada. ¿Qué significa esta aprobación? ¿Qué significa esta norma? ¿Cómo le cae esto a la industria del libro y en general, por supuesto, al fomento a la lectura en nuestro país? Bueno, en general es un momento importante, yo creo que es un hito histórico, que después de 17 años contemos con una nueva ley del libro, con una nueva norma que nos va a permitir como país proyectarnos hacia el futuro, plantear nuevas metas, plantear justamente cómo vamos a irnos transformando en un país lector. Ha planteado cosas muy interesantes. Esto en realidad no viene de la nada, viene de un trabajo ya que veníamos haciendo desde hace 5 años, empezó hace más o menos 5 años con mesas de trabajo entre el Ministerio de Cultura, Cámara Peruana del Libro, la Asociación de Editoriales Independientes del Perú y la Biblioteca Nacional, y después de 5 años, muchos de los proyectos que se han presentado y que han terminado en el texto que se ha aprobado ayer, han recogido todas las propuestas que veníamos pidiendo y, digamos, dentro de una mirada muy amplia de lo que es el ecosistema del libro, ¿no? Este ecosistema compuesto por los creadores, los editores, los ilustradores, diagramadores, librerías y finalmente, punto importante, el lector. Ya, pero ¿qué medidas nos trae que va, digamos, a mejorar esa industria y a fortalecer? Claro, porque la inafectación del IGB es solamente uno de los detalles de esta norma, ¿verdad? Sí, allí para evaluar hay dos cosas. Primero, de los puntos positivos y de ahí las cosas que han quedado de lado también dentro de la propuesta, porque ha quedado también algunas cosas de lado. Dentro de los puntos positivos, yo creo, primero está como esta norma marco, porque va a afectar positivamente todo, va a afectar a apuntalar cada uno de estos pilares que sostienen el sector del libro, la industria cultural del libro, pero sobre todo el fomentar la lectura y el acceso al libro. Un punto importante, por ejemplo, acá son las bibliotecas. Está reforzando bibliotecas públicas, la labor del Ministerio de Educación en bibliotecas escolares. Es importantísimo, así sea declarativo, que se está diciendo que hay un derecho a la lectura, y así se llama la norma. Por otro lado, mantiene los libros sin impuestos todavía por 3 años. Estábamos pidiendo que esto sea de manera permanente. En 3 años tendremos que volver a estar nuevamente pidiendo esta situación, ya no como una exoneración, sino como algo permanente. Es la tendencia a nivel mundial que los libros no tengan impuestos, ¿no? Pero se está destinando, por ejemplo, de manera positiva, anualmente fondos al Ministerio de Cultura, 16 millones de soles, para que eso es interesante, implementen libros para bibliotecas públicas, estímulos para creación, para producción editorial, para la investigación, para el fomento de la lectura. De acá en adelante, el Ministerio de Cultura va a tener fondos, como ha tenido el cine, por ejemplo, desde hace ya más de 2 décadas. Por fin el libro va a tener fondos anuales para que era inexplicable que no tuviese este presupuesto, pero además esto va de la mano con que justamente el ministro de Cultura tenga que ir al Congreso para dar resultados sobre qué es lo que se está haciendo con esto, ¿no? Con este presupuesto. Sí, exactamente. Es necesario poder medirlo, es necesario poder evaluarlo. Punto también importante de la ley es que va a hacerse una encuesta de lectura cada 3 años. Correcto. Ahora, yo quisiera mayor precisión en el tema de los 16 millones, ese presupuesto anual. Claro, no es que sea una gran cantidad, pero por supuesto ante cero es algo importante y sin duda tendría que ser usado de la manera más eficiente para conseguir los objetivos. Se habla de un fondo, se habla para generar espacios de lectura o para estímulos concursales. ¿De qué más estamos hablando para el destino concreto de estos 16 millones? Son 16 millones que van a un fondo libro. Es un fondo que fue creado en el 2003 con la ley del libro y un fondo que nunca había recibido presupuesto. Un solo centavo. Y este es tipo,
Ni un solo centavo. Este tipo de fondos, digamos, lo tienen países como Chile, Colombia, México, Argentina, y por primera vez contamos con un fondo de libro. Básicamente hay dos cosas allí principales, que es compra de libros para bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas del país están desabastecidas. Sí, claro. La biblioteca debería ser el punto de acceso principal a los libros. A veces se centra mucho la discusión en el costo del libro, cuando la biblioteca debería ser el lugar de acceso a costo cero, de manera regular para todo el país y para cualquier ciudadano. Entonces, ese va a ser un punto importante. Vamos a tener libros nuevos en bibliotecas todos los años. Y el otro punto ya el Ministerio tiene estímulos para la cultura. En este caso va a servir para ampliar las líneas de estímulo para la creación, para los escritores, para la producción. A través de concursos. Sí, estamos hablando de concursos públicos, me imagino, ¿no? O sea, concursos en diferentes etapas, como por ejemplo hay en el cine, ¿no? La etapa de proyecto, para que el escritor o el futuro escritor pueda concentrarse en eso, se le da un presupuesto para proyecto, para creación y después tal vez para publicación. ¿Así sería? Exactamente, y no solo el lado de producción, también por ejemplo, hay muchas asociaciones civiles que desarrollan acciones de fomento de la lectura, y esto va a poder financiar sus actividades. En realidad, para todo lo que está relacionado al libro y la lectura, bibliotecas comunales, distribución o la promoción de los autores en el mismo país, ¿no? Para que puedan recorrer, a veces una pequeña editorial publica un autor, pero no tiene el presupuesto como para que el autor pueda viajar a las distintas regiones o incluso a otros países. Pero se tienen que proyectar metas, o no es necesario solamente, digamos, que rendir los resultados después al Congreso, o se tiene que proyectar metas. Por ejemplo, este año vamos a construir tantas bibliotecas, o vamos a tener tantos libros en tantos espacios. Se tienen que proyectar metas definitivamente, y se tienen que proyectar metas pensando esto en un marco bastante amplio, de cómo cada uno de estos puntos, cuántos libros más se producen, cuántos se estaba estimulando, cuántas bibliotecas más se están abriendo, y esto debería estar unido con algo que ya es la tarea pendiente ya dentro del Estado, de contar con una política del libro y la lectura. Ya tenemos el marco, ya tenemos, digamos, la mesa con la ley, ya tenemos cómo proyectarnos hacia adelante. Ahora necesitamos cómo el Estado va a enfocar su labor a partir de acciones específicas de los distintos sectores. A mí me encantaría... Esta política que está en el próximo meses, esperemos que salga, ¿no? A mí me encantaría esto de los estímulos concursales, que sean mucho más, ¿no? Porque hemos dejado tanto de lado. Yo no sé por qué, porque yo no creo que tenga nada que ver esto, por ejemplo, con el asunto de la supuesta modernización, el tema de la digitalización, porque no tiene nada que ver con la capacidad creadora. O sea, ¿en qué lo pones? ¿En un libro físico o lo pones en un formato digital? No tiene nada que ver con tu capacidad creadora. Pero antes teníamos, por ejemplo, el tema del concurso del poeta joven en el Perú, que alguna vez ganó Herao, que alguna vez ganó César Calo, y tanto poeta y tanto escritor peruano. Teníamos los Juegos Florales en las universidades, que motivaba tanto a tanta cosa, por supuesto, entre ellos, por supuesto, como no, a la literatura, a la poesía, a la novela y a tanta creatividad peruana. Ojalá esto sería, digamos, como una especie de nuevos vientos para la creación y para la motivación a la creación, ¿no? Y las publicaciones, sí, totalmente. Debemos dejar de pensar también a los escritores, las escritoras, a los creadores como un eslabón débil de la cadena, ¿no? Algo que se quedó en el tintero, por ejemplo, y que esperamos que se pueda plantear en una próxima ley o en un próximo gobierno, era la exoneración a la regalía por derechos de autor, que era algo que beneficiaba directamente a los autores, y que en la última discusión, en las dos dictámenes de las dos comisiones, fue retirado. Creemos que esto debería quedar un pendiente en un futuro. Y no es que sea tanto millón como para que el gobierno diga, uy, no se está... No, es que sea casi nada, pero lo que significaría en motivación sería lindo esto de exoneración de impuestos de renta a las regalías para los creadores y autores en nuestro país. Pero bueno, en general es una buena noticia, señor Villa. Quedan pendientes algunas cosas. No me gusta mucho lo de los 3 años, es cierto. Porque es una nueva lucha que vamos a tener. Pero es sorprendente, en 3 o sea, años. Es que es la visión de país, y creo que hay que ir justo haciendo las cosas al revés. Está mal, por ejemplo, que tú le digas a la agroexportación 20 años, y al toque plum de frente 20 años más. Y al libro, a la lectura, a lo que te da formación, sabiduría, conocimiento, es decir, te hace otro tipo de ciudadano, te da capacidad de crítica, en fin, le regatees, ok, ya después de pelearla tanto, ok, te voy a dar un poquitito más, ya 3 añitos, para que sigas la pelea.
O sea, así como que somos medio mezquinos con algunos sectores. Pero bueno, a ver qué es lo en la medida de lo posible está muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Y en verdad tenemos que ver y fiscalizar de alguna manera que esto ayude a que en verdad la cantidad de electores en nuestro país aumente. Que sería lo ideal, ¿no? Un pueblo educado, la cantidad y la calidad también, obviamente, claro. ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Villagamarra, director de Contenidos y Relaciones Institucionales de la Cámara Peruana del Libro. A mí me parece un buen logro. Quizá algunos no vean la relación, porque somos muy prácticos en todo. O sea, a ver, claro, le das facilidad al que va a producir una cosa, claro, ya te trae toda la producción, ok, lo material. Pero si tuviéramos una mejor formación, si tuviéramos acceso al libro, si tuviéramos mayor creación, elegiríamos mejor, por ejemplo. Nos engañaría mejor. Tendríamos un soberano, que es el pueblo, bueno, pues más preparado, con mayor sabiduría, con mayor capacidad crítica, con mayor razonamiento al momento de decir este sí y este no, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Más sensible. No, tendríamos una elección completamente diferente de nuestras autoridades si tuviéramos más acceso. Y eso también se puede cuantificar también, sí, es decir. Sí. En cantidad, además, de personas que pueden acceder a información, sí, que pueden acceder a historia, ¿no? Porque además tenemos muy poca incidencia también en nuestra propia educación escolar, en nuestra historia. Y en general en el tema del conocimiento, porque el conocimiento también, por supuesto, puede ser ciencia. Bueno, tiene que ser ciencia. Y por eso esa frase tan fuerte, que por ahorrar tanto, por ser tan mezquinos en el tema del conocimiento, hemos terminado siendo millonarios de ignorancia, ¿no? Sí. Y eso sí se puede cuantificar. Podríamos ser, por supuesto, menos ignorancia en este país. 7 de la mañana, 23 minutos.